bien, chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal Matemáticamente Genial. Y hoy en el área de matemática, la competencia que vamos a trabajar es resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y el tema a tratar el día de hoy son expresiones algebraicas. ¿Cuál es el propósito? Pues que identifiques tú las características de las expresiones algebraicas al resolver problemas. Pregunta número 1. ¿Para qué se usa el lenguaje algebraico? Pues para representar una cantidad desconocida en letras. Por ejemplo, tengo una carta y no sé cuánto vale, entonces yo le pongo una letra. En este caso yo le pongo la letra X. Recordemos que podemos utilizar para las variables distintas letras. La más usada, la más común, X. Veamos el lenguaje usual y cuál es su traducción en la expresión algebraica. Lenguaje usual. La suma de dos números. La expresión algebraica sería X más Y. Suma de tres números entre 2. La suma de tres números entre 2. El lenguaje usual es el doble de un número menos otro número. Ahí está, el doble de un número menos otro número. ¿Correcto? Siguiente pregunta. ¿Qué es un término algebraico? Es un conjunto de números y letras multiplicadas entre sí. Tenemos ahí el menos 8x, que está elevado al cuadrado, y al cubo. El 8 está multiplicando a x al cuadrado y está multiplicando por y al cubo. Este es un término algebraico, el conjunto de números y letras multiplicadas entre sí. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de este término algebraico? Pues el signo, ahí está, en este caso es el signo menos, puede ser positivo también. Tenemos los exponentes, en este caso los exponentes es 2 y 3. Tenemos el coeficiente, en este caso el coeficiente es 8, que viene a ser el número. Finalmente tenemos las variables. Bien, en este caso las variables son X y Y. Las variables pueden ser otras letras, las más usadas son la X, la Y, la Z, A, B, C, M, N, son las más usadas. Variables o también denominadas letras o también números. También el término algebraico, atención, puede ser solo un número. Tú dirás, ¿cómo? Ahí viene la respuesta. Pues tenemos el número 4. Y el número 4 también es un término algebraico. ¿Por qué? Porque su variable es x elevado a la 0. Quiere decir que 4 se encuentra al costado de x elevado a la 0. Pero todos sabemos que todo número elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, si nosotros tenemos un 4 por x elevado a 0, esto es igual a 4 por 1. Y 4 por 1 es igual a 4. Comprobado entonces, un solo número puede ser un término algebraico. También un término algebraico puede ser una sola letra. Claro que sí. En este caso, la letra utilizada es X. Es un término algebraico. ¿Por qué? Porque su coeficiente es 1. Mira. Entonces, podemos tener que 1 por X es igual a X. Por lo tanto, hoy has aprendido que un término algebraico puede ser solo un número o también puede ser una letra. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué son términos algebraicos semejantes? Son los que tienen las variables y los exponentes igualitos. Veamos, tenemos en este cuadro términos algebraicos semejantes versus términos no algebraicos semejantes. Vamos a ver. Observemos, un medio de x y al cuadrado. Las variables serían x, y al cuadrado. 5x y al cuadrado, la variable es x, y al cuadrado. Entonces coinciden. Como tienen la parte variable igualita, con los mismos exponentes, entonces estamos hablando de un término algebraico semejante. Siguiente ejemplo. Menos 12ab al cuadrado y b al cuadrado a. Veamos ambos ejemplos. Menos 12ab al cuadrado. A, su exponente es 1. Y en el otro caso del siguiente término, también su exponente de a es 1. Entonces, hasta ahí está coincidiendo. En el primer término, b al cuadrado. En el siguiente, también es b al cuadrado. Por lo tanto, son iguales. Están quizás en distinto orden. El orden de los factores no altera el producto. Tenemos 3x, y al cuadrado, z al cubo.
el siguiente término debe tener x elevado a 1, y elevado al cuadrado y z elevado al cubo. Veamos. 3x, z al cubo, y al cuadrado. Verifiquemos. X elevado a 1, x elevado a 1. Y al cuadrado, y al cuadrado. Z al cubo y z al cubo. Y encima de ser términos algebraicos semejantes, ambos también son idénticos porque son igualitos. Muy bien. Términos no algebraicos semejantes. 5n, m al cuadrado. ¿Será un término semejante? Con 7mn al cuadrado engaña un poco la visión, pero no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tenemos ahí n elevado a 1 y en el otro caso n está elevado a 2. En el primer caso tenemos m elevado al cuadrado y en el segundo caso m, su exponente es 1, por lo tanto no son semejantes. Siguiente ejemplo, 8x que está elevado a 1 y y elevado al cubo versus 0,8y que está elevado a 1. No coincide porque en el primer caso y está elevado al cubo y en el segundo y está elevado a 1. Por lo tanto, no son semejantes. En el siguiente ejemplo, el coeficiente que tenemos es 8,7. Las variables son a, b y c. A que esté elevado a 1, b que esté elevado a 1, c que esté elevado al cubo, ¿verdad? Entonces, veamos si son semejantes. Claro que no son semejantes. Porque a sí está elevado a 1, perfecto. Pero c está elevado a 1. Y en el primer término, c está elevado al cubo. Por lo tanto, no son semejantes. Y si miramos b, también b está elevado al cubo y en el otro caso b está elevado a 1. Por lo tanto, tú ya sabes ahora qué es un término semejante. Recuerda, término semejante tiene las variables y los exponentes igualitos. Siguiente pregunta. ¿Qué es una expresión algebraica? Pues es aquella que está formada por términos algebraicos. Puede ser uno o varios términos que están unidos por la operación de adición o sustracción. Veamos algunos ejemplos. Mira, tenemos aquí 12x más 3. ¿Cuántos términos hay ahí? Ahí hay dos términos. El primer término sería 12x y el segundo término sería 3 y están unidos por el signo más. Siguiente ejemplo. El primer término sería 4a y el segundo término sería ab. Y ahí tenemos los signos de la sustracción y de la adición. Y aquí también podemos ver cuántos términos tiene esa expresión. Tiene 4 términos. ¿Cómo logramos saber la cantidad? Porque cada término está separado por los signos de adición o sustracción. Y en el siguiente ejemplo, esto es una expresión algebraica. Muy bien. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Pues estas se clasifican en racional e irracional. La racional se divide en enteras y en fraccionarias. ¿Cuándo es entera? Cuando el exponente es positivo. En este caso, 3 es positivo, 4 es positivo. ¿Cuándo es fraccionaria? Cuando al menos un exponente, como mínimo, es negativo. Entonces, la expresión algebraica racional puede ser de dos tipos. Entera cuando los exponentes todos son positivos y fraccionaria cuando al menos uno es negativo. Cuando las expresiones algebraicas son irracionales. Son irracionales cuando el exponente de la variable es una fracción o también cuando la variable está dentro de un radical, como vemos aquí en el ejemplo. Bien, la x está dentro de la raíz única, ¿cierto? Entonces es una expresión algebraica irracional. Vamos a llevar todo esto que hemos aprendido al siguiente problema. Miguel asiste con su familia al circo y en el momento de pagar las entradas se da cuenta que le faltaban 4 soles. Expresa algebraicamente la cantidad de dinero que tiene Miguel para pagar las entradas. Él ha ido al circo, pero tú no sabes con cuántos integrantes consta su familia. Lo que sí sabes es el precio que debe pagar tanto por la entrada del adulto, que son 12 soles, y la entrada de los niños, que son 7 soles. Vamos a la solución del problema. El pago por total de adultos, ¿cómo lo obtenemos? La entrada del adulto tú ya sabes que cuesta 12 soles, ¿correcto? ¿Y el total de adultos? ¿Cuántos adultos llevó Miguel? ¿Tú sabes cuántos
familiares adultos acompañaron a Miguel? No, ¿verdad? Por lo tanto, le ponemos la variable X. Entonces, la entrada que nos cuesta 12 soles por el total de adultos vendría a ser 12 por X. Ahora descubramos, pago por total de niños, la entrada de los niños cuesta 7 soles, el total de niños es Y. No le puedo poner X porque yo no tengo la certeza que la cantidad de adultos es igual a la cantidad de niños. Por eso le pongo otra variable. Y el pago por total de niños sería 7 por X. Si a Miguel no le hubiera faltado los 4 soles, pues él hubiera tenido esta cantidad. 12X más 7X paga tranquilamente en la boletería y se alivió el problema. Pero no, él tuvo una dificultad, él tuvo un problema. Le faltaron 4 soles. Por lo tanto, la cantidad que él tenía era 12X más 7X menos esos 4 soles que le faltan. Has hecho un buen trabajo. Ya les traeré más novedades. Bendiciones a todos.